El maestro de Nazaret cruzó a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberíades. Mucha gente lo seguía porque habían presenciado las maravillas que hacía en favor de los enfermos. Se retiró a la parte montañosa y se sentó con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta judía de la Pascua. Levantando la mirada y viendo tanta gente que había venido, le dijo a Felipe: ¿con qué vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Lo dijo para ver qué contestaba. Jesús sabía bien lo que debería hacer. Felipe le dijo: aunque gastáramos 200 jornales, no alcanzaría para darle un pedazo a cada persona. Uno de los discípulos de Jesús, Andrés, el hermano de Simón, dijo: aquí hay alguien que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesucristo le dijo: hagan que la gente se siente. En el sitio había hierba, la gente se sentó, solamente los hombres eran unos 5,000. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 1 al 15. La compasión, la misericordia y la bondad vienen de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 29 de abril, año 2022. La misericordia, la caridad, el servicio, la bondad, la disponibilidad parten de la idea de Dios, el corazón de Dios, la mente de Dios, como si la Eucaristía definiese todo el sentido propio del cristianismo, allí centrado en un pan y en un vino, en unos apóstoles, en una multiplicación de unos panes y de unos peces. Uno podría decir perfectamente que el pan de los signos es necesario porque somos personas sensibles y necesitamos saber que con 5 panes y 2 peces pueden comer más de 5,000 personas, es decir, con la bendición de Dios y la fe se puede transformar el mundo, e incluso con ese mismo signo han recibido gracia tras gracia cantidad de generaciones. El mismo signo del pan y el mismo signo del vino, y la orden del maestro: hagan eso en memoria mía. Ya van 2022 años nutriéndose cada generación de generación. Entonces, cuando uno presencia esa celebración, se hace partícipe de esa misa, de la palabra y de la misa de la Eucaristía, entonces se da uno cuenta que el gesto es eminentemente caritativo, necesario e indispensable. Debe tener esas 3 condiciones. Es caritativo porque es la esencia. Compartan con los demás, hagan eso en memoria mía. Cada vez que lo hagan, háganlo en memoria mía. El gesto es caritativo, necesario, porque la Iglesia se nutre de la Eucaristía o vive de la Eucaristía, como diría el Papa San Juan Pablo II. Indispensable, porque la Eucaristía la necesitamos a diario, esencialmente los domingos. Comieron todos hasta que se saciaron, dice la Santa Biblia. La misericordia y la bondad entonces de Dios se imponen ante la mezquindad de un corazón humano. Jesucristo es el maestro del amor y de la misericordia. Hay 2 señores que le dicen a Cristo que no se puede realizar esa acción. ¿Con qué vamos a comprar pan para tanta gente?, diría Felipe. Y más adelante, entonces, ese mismo apóstol va a preguntarle al maestro Andrés, el hermano de Simón:
le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero eso no alcanza para tanto. 2 personas opinan y una decide. Jesús de Nazaret, dígale a la gente que se siente, y tomó los panes, le dio gracias a su Padre Celestial, los repartió y comieron todos. Jesucristo es el Maestro del amor y de la misericordia. Los gestos, las actitudes, las palabras de Cristo permiten entender el cambio que ha tenido la historia. Es el cambio que nos invita a una civilización del amor. Es una palabra bien insinuante en la historia misma del cristianismo. Civilización del amor. Una cultura de la misericordia. Una sociedad de hermanos. Una sociedad del perdón. El Hijo de Dios propone eso, la misericordia y la bondad. Recojan lo que sobró y que no se desperdicie nada. Los panes, los peces, la necesidad, la bendición, la bondad de Dios, como que vislumbran el sacramento en la iglesia que se llama de la Eucaristía. Es esa misma Eucaristía que se convierte para toda persona creyente en una dieta integral. Es una dieta integral porque tiene 2 bases fundamentales: la esencia y la Eucaristía. Coman de ese pan y beban de ese vino. Otra parte bien interesantísima es el pan de la palabra. Ahí están como las 2 partes integrales de esa dieta: el pan de la Eucaristía y el pan de la palabra. Necesitamos el pan de la palabra, el pan de los signos, el pan de la Eucaristía para ser esos buenos líderes y apóstoles de Dios. Dieta balanceada. El pan de la palabra se sirve en la Eucaristía, por ejemplo, se proclama, se medita, se instala en el corazón de cada persona. Es la sabiduría de Dios que ofrece ese reino como principio de salvación. Habría que preguntarle al Papa Magno en la historia de la Iglesia Católica, el Papa San Juan Pablo II, cuando nos dejó esas frases tan interesantes en su carta encíclica, y decía el Papa: la Eucaristía edifica a la Iglesia y la Iglesia vive y se nutre de la Eucaristía. Y así se llamó el documento: Eclesia de Eucaristía, San Juan Pablo II. La Eucaristía edifica a la Iglesia y la Iglesia vive y se nutre de la Eucaristía. Esos son los principios básicos de la Eucaristía. Los apóstoles, siendo fieles al Maestro, entonces entendieron que la Eucaristía es el centro de la vida eclesial. Existe el libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia. Allá en el capítulo 2 de ese libro va a decirnos cómo los apóstoles entendieron cómo se vive la Eucaristía. Y dice el libro sagrado: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El Papa Francisco habla extensamente y muy bien de la Eucaristía como la fuerza, el perdón, el caminar para los débiles. Hay una frase que impacta y me gusta mucho del Papa Francisco, que dice que la Eucaristía no es el premio para los que son buenos. El Papa Francisco en alguna oportunidad decía: a la Santa Misa vamos los pecadores y los que somos malos, no vamos los santos. Eso es cierto. La Eucaristía no es el premio para los buenos, sino la fuerza para los débiles, para los pecadores. El perdón, el viático es la que nos permite caminar cada día. A la Eucaristía vamos los pecadores para aprender a caminar de la mano de Dios. Qué interesante hablar de compasión, bondad, misericordia desde el ejemplo de Dios, un Dios que se hizo Eucaristía. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.